Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Somos URG Bonobo, una organización dedicada a la investigación y promoción del ámbito psicológico por medio de entrevistas y reportajes a los más importantes representantes de la psicología en nuestra región Junín. En esta oportunidad nos fuimos a Nueva Acrópolis a entrevistar al psicólogo Junior Zurita Mesa, quien es uno de los máximos representantes de la filosofía, con quien hablamos sobre Carl Jung y sus aportes a la psicología terapéutica. Hola amigos fanáticos de la psicología. Hoy vamos a hablar un poco sobre Jung, el principal discípulo de Freud, el creador de la teoría del psicoanálisis. Estamos en esta oportunidad con el psicólogo Junior Zurita. Muy buenas noches, psicólogo. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a todos los clientes. Queremos saber un poco más sobre el famoso Jung. A ver si nos puede dar algunos rasgos de sus teorías, digamos, cómo influyó actualmente en la psicología Jung. Bueno, para empezar, Jung es un personaje desconocido aquí en Latinoamérica. Se estudian básicamente de manera muy general sus teorías, pero en países de Europa como en Inglaterra, en Alemania, sus teorías son muy vigentes y de hecho tienen mucha eficacia en el tratamiento de su psicoterapia. Podríamos decir de Jung, en relación a su biografía, él nace en Suiza en 1875. Su infancia era un niño muy retraído, desde pequeño era muy retraído, no le gustaba mucho asistir al colegio. Decide en primer lugar estudiar arqueología, pero por motivos no muy conocidos finalmente se inclina por la medicina. Llega a estudiar medicina, es ahí donde empieza a hacer sus estudios, sus postulados en relación a la neurosis que Freud ya venía trabajando un poco antes que él, y llega básicamente a las mismas conclusiones que Freud en relación al inconsciente. Finalmente tiene un problema de separación con Freud, producto de unas discrepancias en relación a las teorías, y deja el psicoanálisis para viajar por países de África, de Oriente como la India, y regresa nuevamente a Europa a ofrecer una teoría de psicoterapia muy interesante. Él finalmente muere en Zurich. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Jung se separó de Freud, ¿no? ¿Cuál fue el motivo principal de la separación? Primero, había una mutua admiración por los trabajos que ambos publicaban. Jung admiraba mucho a Freud y Freud también admiraba de alguna manera el trabajo que Jung venía desarrollando en un hospital psiquiátrico. Jung, por ejemplo, aporta la técnica de psicoanálisis conocida como la asociación libre de palabras. Y Freud le pareció extraordinaria esta técnica para analizar el inconsciente y decidió empezar a aplicarla. Ellos se carteaban, continuamente se carteaban. En 1907 llegan a coincidir en una cita en Viena, ambos estaban ahí y deciden conocerse. Los dos se juntan y su encuentro dice que fue fantástico. Se pasaron alrededor de 22 horas conversando, inconscientes del tiempo. Empezaron a hablar y hablaban ya, y cuando se dieron cuenta ya era de madrugada, se les había pasado la hora. Generaron un vínculo inicial de amistad, compartían muchas teorías, pero también jugaban. Tenían un pequeño juego que era psicoanalizarse ambos. Pero estos juegos psicoanalíticos entre ambos siempre llegaban a un tope porque a Freud no le gustaba mucho ser psicoanalizado. Digamos que jugaban, pero llega un momento en el cual Jung, un muy buen psicoanalista, empezó a descubrir, a sacar, en base a los gestos, las posturas, los tonos de voz, en base a ciertas imágenes que Freud narraba, llega a psicoanalizarlo y profundiza tanto en la vida de Freud que a Freud no le gusta ser psicoanalizado tan a fondo. Esto hace que empiecen a discutir. Es una pelea, primero en relación a este tema del psicoanálisis, y esta pelea luego se junta con la parte en la que Jung no estaba de acuerdo, no coincidía en relación a la teoría psicoanalítica de Freud, que era la parte de la sexualidad. ¿Cuál sería entonces el mayor aporte de Jung, digamos, en la psicología? Jung tiene, yo creo que dos aportes fundamentales a la psicología. Ninguno de los dos se usa en las técnicas psicoterapéuticas que nosotros manejamos.
Tal vez la Gestalt le haya cogido un poco, por ejemplo, los arquetipos de Jung, y sí los aplica de alguna manera, como el hombre viejo, el anciano, el abuelo, que es un arquetipo descrito por Jung y que actualmente se usa en la terapia de la Gestalt. Pero dentro de sus aportes, el principal es el del inconsciente colectivo. Entonces Jung llega a pensar y a decir que tendría que haber de todas maneras una relación entre lo que pasa con la sociedad y lo que vive el individuo. Porque hay que acordarnos que ahora la psicología considera al hombre como un ser psico-biosocial o biopsicosocial, se considera la parte social, pero en esa época la parte social no tenía mucha influencia en la psicología era más individual, o sea, lo que tú vivías era lo que determinaba tu conducta, pero Jung cree en ese momento que tiene que haber de todas maneras una relación entre lo que vive la sociedad y lo que vive el individuo, y que lo que una sociedad vive de todas maneras influye en los individuos que van a nacer, y lo que un individuo puede hacer por su sociedad influye en todos los individuos de la sociedad de manera psicológica. Un ejemplo que él tiene para explicar esto es lo que se evidencia en las tribus del África. Cuando Jung llega a las tribus del África se da cuenta de una cosa. Los niños pequeños, niños de 2 años, menos incluso, tenían más miedo a una serpiente de hule, de juguete, que a los cablecitos pelados de electricidad. Desde la teoría de Freud, los niños tendrían que haberse escapado más de los cablecitos pelados por un instinto de conservación, lo que en el psicoanálisis va a cobrar el nombre del tánatos, o la fuerza de impulso de conservación. Pero Jung dice, ¿por qué se escapan de la serpiente de hule, que no es venenosa, es solo un juguete, y por qué no se escapan de los cablecitos pelados? Y se da cuenta que todos los niños dentro de estas tribus de África se escapaban de la serpiente de hule y no de los cablecitos pelados. Entonces él llega a postular lo siguiente, dice, la razón es sencilla, lo que pasa es que durante muchos años, muchos siglos, no años sino siglos, todos los habitantes de estas tribus de África han aprendido que la picadura de la serpiente es mortal. Entonces nacen estos niños y en su inconsciente colectivo ya está esa idea, y ven una serpiente, así sea de hule, salen corriendo. Pero como los cablecitos de luz son un invento nuevo, entonces no está en nuestra estructura de personalidad el escaparnos de los cablecitos de luz. Ahora, dentro de este inconsciente colectivo, y ese es el segundo aporte de Jung, entre los muchos aportes que dio, dentro del inconsciente colectivo se van a ubicar los arquetipos. Los arquetipos, o la palabra arquetipo, es una palabra de origen platónica. Platón es el primer filósofo en la historia que habla del arquetipo. Para Platón, un arquetipo es un modelo, es una idea perfecta que va a ser como una especie de modelo para que las demás personas puedan alcanzar esa idea. Es como, por ejemplo, ¿no? Todos los abogados, me imagino que tienen un modelo de abogado, un prototipo de abogado, de cómo les gustaría ser. Todos los futbolistas, o sencillamente los que juegan fútbol en las calles, el fulbito, tenemos un prototipo de cómo nos gustaría jugar. Me imagino Messi, Cristiano Ronaldo, algún jugador famoso. Entonces uno quisiera ser más o menos como ese modelo, ese prototipo. Ahora, Platón usaba la palabra arquetipo no para esas cosas tan sencillas. Platón las usaba más bien para ideas perfectas, como por ejemplo el arquetipo de justicia. Platón decía que tenía que haber una idea perfecta de justicia, no la que nosotros creamos, sino esa idea existe y uno trata de parecerse y vivir esa justicia. Jung va a usar esa idea de arquetipo de una manera un poco distinta. La va a plantear también como un modelo, pero Jung dice que estos modelos existen dentro de nuestro inconsciente individual y dentro del inconsciente colectivo. Por ejemplo, hay un modelo de cómo tendría que ser el hombre, hay un modelo de cómo tendría que ser la mujer, y esos modelos son transferidos por el inconsciente colectivo. No sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que todos tenemos como una vocecita interior, que es cuando uno hace algo mal, esa vocecita interior te dice, oye, está mal lo que estás haciendo, no está bien, pero uno se trata de convencer de que sí está bien, pero esa vocecita interior como que te dice, no lo hagas, no está bien, date cuenta que estás equivocándote, pese a eso lo hacemos igual. Para Jung, por ejemplo, ese era el arquetipo, o tenía mucha relación con el arquetipo del sabio. O sea que dentro de nosotros, dentro de nuestro inconsciente colectivo, hay un ser sabio que conoce lo que está bien y lo que está mal, que conoce una especie de modelo de referente. Un arquetipo muy importante dice que la sombra es una especie
del lugar de nuestro inconsciente en el que se almacenan todas la parte algo así como negativa, entre comillas, que tenemos, pero que no es tan negativa para ellos, sino que simplemente es algo que está mal encaminado. Por ejemplo, una persona que es impulsiva, desde nuestro enfoque psicológico actual, es considerada una persona mala, por esa energía impulsiva, pero desde el enfoque de Jung no sería malo, simplemente que no está bien direccionado esa impulsividad. Pero que si uno aprendiera, dice Jung, a direccionar el impulsivo hacia cosas buenas, generaría grandes cambios dentro de su sociedad. Otros arquetipos muy conocidos, aparte del arquetipo del ánima, del ánimo, que son la parte femenina, la parte masculina, la sombra, el hombre sabio. También hay un arquetipo, por ejemplo, que es el de la niña, que recuerda mucho en las partes iniciales de nuestra infancia. No sé si alguna vez les ha pasado, de repente no a todos, pero en algún momento tal vez su día vayan a soñar como una niña desconocida. Se les va a parecer una niña desconocida. Dentro de la teoría de Jung es una parte de nuestra infancia que está tratando nuevamente de manifestarse como que para mostrarnos o para recordarnos lo que uno quería hacer cuando era niño. Comentábamos hace un momento ahí que sus teorías, digamos, o sus ideas, no son muy aplicadas, digamos, aquí en Latinoamérica, ¿no? Y son aplicadas, digamos, en Europa. ¿Por qué se debe esto, psicólogo? Lo que pasa es que en Latinoamérica nosotros hemos copiado modelos médicos y modelos psicológicos estadounidenses, y donde mayor desarrollo ha tenido el psicoanálisis ha sido en Estados Unidos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido simplemente emular lo que Estados Unidos plantea, en tanto en medicina como en psicología. En Europa es diferente. En Europa la teoría de Jung fue más aceptada y es más aplicada porque también tiene más resultados evidentes. En el caso del psicoanálisis, Freud plantea de que su lema era hacer lo consciente lo inconsciente, porque Freud decía que desde el momento en el que algo se hace consciente, se ha avanzado muchísimo el tratamiento de la enfermedad psicológica. Ahora, Jung estaba de acuerdo en eso, y es verdad, pero Jung decía que además de hacerlo consciente, había que aportar mecanismos para solucionarlo. Porque en las teorías psicoanalíticas se aportan mecanismos de exploración, pero no se aportan mecanismos, o Freud no las deja mecanismos para solucionar el problema de la gente. Freud partía desde que si tú descubres que tenías un trauma en tu inconsciente y lo hacías consciente, lograbas aliviar mucho tu enfermedad, pero no hacía nada más, no se superaba el trauma. Jung sí quería superar y cerrar, como dice en la Gestalt, cerrar muchos elementos dentro del pasado, del presente, que fastidian en la personalidad. ¿Usted cree que complementó la teoría de Freud? Sí, yo pienso que sí. Yo diría, desde mi perspectiva, que la completó. O sea, no es que Freud haya hecho cosas malas, efectivamente Freud hizo un aporte extraordinario a la psicología. Freud, el hecho de dar un cambio 360 grados al enfoque psicológico que se tenía en ese entonces y al enfoque médico, pero yo creo que dejó cosas muy abiertas, ¿no? Lo que hizo Jung fue, desde mi entender, desde lo que a mí me parece por lo que he estudiado, fue completar la teoría freudiana y mejorarla. Cambió algunas cosas, mejoró otras y finalmente presentó una forma de psicoterapia muy acabada. Yo espero que acá algunos años, a unos 20, 30 años a más tardar, esos estudios de Jung puedan ser aplicados acá en Latinoamérica, en nuestras realidades, porque son muy efectivos, son muy eficaces, tienen resultados no largos, pero muy eficientes. Muchas gracias, qué interesante hablar de Jung, ¿no? Y conocer esos secretos de la relación que tenía con Freud. Para terminar, hago la invitación para que vengan aquí a Nueva Acrópolis, donde usted labora y dicta cursos de filosofía, ¿no? Y algunos cursos más. Hagan la invitación para todos los chicos que van a ver esta entrevista. Sí, bueno, estamos ahorita en Nueva Acrópolis, en una de las aulas donde desarrollamos los cursos de filosofía, y como tú dijiste, Nueva Acrópolis es una escuela de filosofía. Lo que busca es dar aporte para que hayan ciertas ideas que puedan clarificar un poco más la vida del ser humano. Entonces, en ese sentido, yo los invito a todos los que
quieran venir a participar de este programa de filosofía que nosotros dictamos. Es una filosofía muy práctica, una filosofía orientada a conocernos mejor a nosotros mismos, conocer a nuestra sociedad y plantear también alternativas para el mejoramiento personal. Entonces están todos invitados a Nueva Acrópolis. La dirección está en el Girón, en el pasaje San Lucas 153. Esto es a la altura de la cuadra 19 de Carmen del Solar, cerca a la UPLA de Chorrillos, una cuadra antes de la UPLA de Chorrillos. El teléfono es 217471, pueden llamar, acá estamos atendiendo todo el día en horario corrido, y la verdad es que yo se los recomendaría mucho porque más que a la formación profesional, que es importante y que conforme pase el tiempo se van a dar cuenta que todas las escuelas terapéuticas, todas tienen fundamentos filosóficos bien marcados. Entonces todos los que quieran participar de este curso de filosofía pueden venir acá a Nueva Acrópolis, llamar a los teléfonos y darles esta oportunidad también, ¿no? Para conocer un poco más sobre la vida, el hombre y mejorar nuestra vida. Y bueno, agradecerte a ti, Ángel, por continuar estos proyectos que son muy importantes de investigación. Hay que dar siempre facilidades para que la gente pueda conocer cosas que a veces son muy rebuscadas, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima. Bueno chicos, hasta la próxima, estén atentos, se vienen más entrevistas. Pueden hacer sus sugerencias de los temas que les gustaría ver y tratar en nuestro programa. Nos pueden encontrar en el Facebook como ORG Bonobo Oficial. Bueno chicos, hasta la próxima, bye bye.